soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Hola nuevamente, un saludo para todos. Damos una cordial bienvenida a esta nueva transmisión de la serie bíblica del Sermón del Monte. Hemos tenido una serie de capítulos que han sido muy buenos, que han sido muy edificantes, muy prácticos, cortos pero sustanciosos, como decimos nosotros aquí en Colombia. Y por eso queremos seguir animándote a estar muy atento a la enseñanza que viene y que se seguirá presentando el próximo jueves también. Seguimos con el Sermón del Monte, con el hermano Roberto Jack, quien nos visita desde Argentina por este medio, que nos trae la palabra de Dios. Y deseamos que este tiempo haya sido de mucha edificación para usted y el tiempo que viene también. Quédate porque en breve comenzamos con esta nueva transmisión de la serie bíblica El Sermón del Monte. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Oh, piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele ya tu corazón. Comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos hermanos y también amigos que posiblemente estén mirando esto? Bien, seguimos con la serie esta del Sermón del Monte, unas lecciones realmente muy importantes que Jesús enseñó a sus discípulos en principio, así en ese monte. Muy extensa, por supuesto, pero tocó todos los temas. Y ahora vamos a ver en esta parte 6 una situación bastante importante que yo aquí la titulo tuerto, manco y cojo, sin un ojo, sin una mano o sin un pie. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús en esta introducción, dice: oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Jesús, por supuesto, está haciendo referencia a la ley dada a Moisés por Dios y Moisés transmitida después a su pueblo muchos años antes que este evento, y eso efectivamente está registrado allí en las páginas al principio de la Biblia. Pero, y aquí es donde Jesús pone su impronta, su posición, digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es impresionante porque realmente subir el nivel de exigencia mucho más allá de lo que
uno diría, bueno, que sería más o menos normal. Y la palabra aquí clave es codicia. Y por ese lado vamos a trabajar. Y entonces Jesús aquí da, a ver, unos ejemplos o unas sugerencias, vamos a decirlo así, extremas realmente. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Este tipo de cosas Jesús lo dice no tan literalmente, podríamos decir, pero sí genera un impacto. O sea, la persona que está escuchando esto, como que se miran entre ellos y dicen, realmente es brava la cosa, porque la cuestión es seria. Y Jesús quiere darle ese nivel de seriedad al tema. Dice además, si tu mano derecha te es ocasión de caer, entonces córtala y échala de ti, pues mejor es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. O sea, las posibilidades entonces son realmente muy, muy graves de no cumplir con esto y saber que nuestro corazón es el tema. Así que ya tenemos lo de tuerto, manco, pero más adelante el mismo Mateo en el capítulo 18 agrega otro punto más y dice, por tanto, si tu mano o tu pie te hace caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies sea echado al fuego eterno. El ojo, la mano y los pies. Estos tres elementos, lógicamente, son aquellos que nos van a hacer caer y nos van a hacer buscar la codicia, tanto ver como también estrechar la mano para conseguir y tal vez inclusive los pies para llegarnos hasta esos lugares. Jesús aquí en realidad se refiere, como ya leímos, al tema del adulterio, un tema que está por supuesto condenado, por así decirlo, en la palabra de Dios. Pero Jesús se concentra más en las razones del mismo. Esto es una cosa muy común en Jesús. Él, en vez de hablar del tema en sí, como vimos ya en el capítulo anterior, en la sesión anterior, Jesús va al origen de la cosa, no a los resultados. Y siempre es muy importante, a veces cuando se analizan las cuestiones del mundo, digamos, en cuanto a social o lo político, lo que sea, se va a lo que está pasando, cuando en realidad se deja de lado el origen de las cosas, porque muchas veces nosotros mismos hemos sido el origen de esas mismas cuestiones. La responsabilidad entonces no está en el otro o la otra en este caso, sino en nuestras manos, o mejor dicho, nuestros ojos y nuestras manos y agreguemos y nuestros pies. Y aquí cambia totalmente el énfasis en la cosa, pues siempre queremos culpar al otro o la otra, por ejemplo. Pero Jesús dice, no, momentito, es uno mismo que tiene que estar consciente de qué es lo que está viendo o qué es lo que está queriendo apropiarse. Esto es muy importante porque pone a nuestro alcance hacer algo o no, transgredir o no, caer o no. Eso está en nuestra responsabilidad. Y no podemos culpar al otro o, en este caso, por ejemplo, a la otra. La responsabilidad, reitero entonces este punto porque creo que es lo que más está enfatizando Jesús, es nuestra. Nuestra es la responsabilidad. Siempre Jesús, inclusive cuando las personas son sanadas o son curadas, porque se encuentran con Él, siempre dice, tu fe te ha salvado. O sea, es la actitud que hemos tenido, o que han tenido esas personas hacia Jesús, que les ha permitido que Jesús haga eso, entonces ellos reciben la salud o lo que sea. Por eso es importante porque Jesús apunta a que somos nosotros responsables, o por lo menos que seamos entonces responsables. En definitiva, son tres pasos para abajo, ¿sí? Ver que nos lleva para abajo y codiciar, eso nos hace codiciar, y también eso a su vez, ¿cuál puede ser la otra? Tomar. Y esos tres pasos para abajo nos llevan entonces en definitiva bien hasta abajo, al fracaso total, ver por un lado, codiciar por el otro y tomar entonces. Podemos quedar con el ver, que todavía está con verde ahí, pero ya codiciar ya la cosa se complica y por supuesto tomar
ya nos está llevando hasta las últimas consecuencias. En el Antiguo Testamento tenemos dos ejemplos. Hay muchos ejemplos, por supuesto, en la Biblia de esto, pero justamente esos tres aspectos, ver, codiciar y tomar, están un poco en estas historias. Esto es la cita bíblica, dice, y Acán, pobrecito, quedó famoso para todos los tiempos por este asunto. Respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Ustedes saben que Israel venía de una gran victoria en Jericó y estaban por avanzar sobre otra ciudad, Ai. Y se confió, tal vez, podemos decir, Josué, pero fue un fracaso total, una derrota total. Cuando se buscó, entonces, bueno, ¿culpa de qué es esto? ¿Qué hicimos de mal? Y al final todo se fue escalonando para adentro, digamos, hasta que descubren que hay una persona que es responsable. Qué importante que es que lo que puede hacer uno puede dañar a todos. Y esta es la lección prácticamente de esta historia específica de Acán. Porque él vio, dice, y vi, y aquí tenemos la primera parte que es ver, entre el despojo, un manto babilónico muy bueno, hay frisos que hay en los museos que muestran estos mantos babilónicos, así que obviamente eran muy famosos. 200 siclos de plata, una cantidad muy importante de plata. Un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié, segunda parte, y que tomé. Ahí vemos el descenso, entonces, claramente de este ejemplo, de este pobre Acán. Y entonces él dice, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. Efectivamente, después lo encontraron. Y la justicia no fue menor porque él vio, codició y tomó. A ver, la culpa no fue del manto babilónico y el resto de las cosas. No fue de Acán. Y aquí nuevamente, obviamente son objetos inanimados estos, pero fue él que lo vio, lo codició y lo tomó. Entonces, aquí se menciona justamente lo que Jesús había dicho. Ver los ojos, también codició, tomó con las manos. Y efectivamente pagó con su vida. Pero no solo con la de él, sino con la de su familia. Hay imágenes que no las quería poner porque realmente son terroríficas, que todos fueron lapidados, o sea, puestos bajo un montón de piedras por este pecado de este hombre. Cayó toda su familia. Y esto es un llamado de atención también a nosotros, ¿sí? De este hombre. Su desliz quedó para la historia, el nombre de él quedó definitivamente identificado con esto, pero qué importante que es para cada uno de nosotros saber esto. Yo, en primer lugar, por supuesto, sino esto cómo puede afectar las conductas nuestras a toda nuestra familia. Y efectivamente ellos pagaron ese precio, pero también afectó a toda la comunidad, porque ellos habían perdido una importante batalla y también, por supuesto, aprendieron una importantísima lección, la cual todos nosotros también podemos aprender. Y ahora vamos al caso de David, tal vez el más emblemático e inclusive el más conocido. Y esto es, en la parte anterior de esto dice que en la época que los reyes salen a la guerra, que sería la primavera, para ellos es marzo y eso, marzo, abril y eso, pero él se queda, sus soldados que le eran sumamente fieles se van a pelear y él se queda. Y entonces dice, sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se mandaba una buena siesta, digamos, se paseaba por el terrado de su casa real cuando vio, y aquí está el primer punto, desde el terreno a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió a David a preguntar por aquella mujer. Aquí hay codicia. Él no es preguntar quién es, qué sé yo, sino realmente quiere ir a otro paso. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, y aquí es el punto importante, esposa de Urías Eteo. O sea, no es una chica que no tiene marido, sino al contrario, está casada con una persona específica, que dicho sea de paso, era un personaje militar del propio ejército de David. Dice, envió David mensajeros y la tomó.
Y así que hubo entrado a ella, él se acostó con ella y ella regresó a su casa. Y aquí, bueno, por supuesto, esto está más afín al tema que por supuesto está mencionando Jesús después en aquel monte. Él ve, codicia y toma. Y serían aplicables las mismas palabras de Jesús: vio, codició y tomó. Inclusive está más en el contexto del tema que Jesús está hablando, que es justamente el adulterio. Pero después de esto, para colmo, ella queda embarazada y va a tener un hijo. Y era obvio que el marido estaba allá en el frente de batalla, no podían hacer ninguna cuenta ahí como para que sea de él. Lo manda a traer y lo manda medio a emborrachar para que se vaya, esté con su mujer. Y este pobre hombre es tan consciente de su servicio que va y se acuesta en la puerta de su casa, no entra, todo el mundo lo ve eso. Entonces después quiere volver a la batalla y se le frustra totalmente el plan a David de encubrimiento, y finalmente entonces la última opción que le queda es una cosa aberrante: lo manda a que se vaya a la parte más difícil del combate para que allí muera. Así queda viuda la chica esta, y bueno, técnicamente entonces estaría en condiciones de tenerla. Una cosa espantosa. Dice, David hace esto, sí, David hizo esto. Cuán difícil y cuán importante es para nosotros reconocer que no estamos exentos, nadie, a semejante tipo de cosas. Y él tiene que ir después tapando todo eso de una manera terrible, hasta que Natán lo increpa al rey David. Y él obviamente se da cuenta que sí, que efectivamente él se equivocó, pecó. Y su arrepentimiento fue sincero. Él reconoció al final sí que había hecho mal. Y fue la gracia de Dios que lo salvó. Si no, él tendría que haber muerto. Pues vamos a aplicar la ley como tiene que ser. Vamos a Moisés y todo lo demás. Él ya fue. Tendría que haber muerto apedreado también. Pero la gracia de Dios y su arrepentimiento en serio, sincero. Y la gracia de Dios fue lo que lo salvó. Hay una cosa que decir de David, ya que estamos con él. Y él cometió errores, algunos gruesos, por ejemplo el otro fue contar el pueblo, etcétera, hacer un censo. Pero no comete los mismos errores dos veces. Y ahí eso es muy importante, porque nosotros también a veces cometemos, y después cometemos, y así a veces es nuestra vida, lamentablemente. Pero David no, él se arrepiente y sus cambios siempre fueron sinceros. A tal punto que es el perdón de Dios, que con esta chica, ese primer bebé con la cual ella estaba embarazada, murió. Y la tristeza de David es sin fin, ¿no? Él se lamenta hasta que muere el chico. Cuando muere el chico, que nadie le quiere decir que ha muerto, porque si estuvo tan mal antes, ahora vamos a... Y no, dice, no, ya está, yo sé que voy a él. Interesante esa actitud de David en cuanto al futuro. Pero curiosamente ella quedó embarazada otra vez con David, legítimamente podríamos decir. ¿Saben quién fue? Salomón. Y Salomón fue el que construyó el templo. A ver, ¿hasta qué punto la gracia de Dios realmente, si somos sinceros, nos cambia la vida? Le cambió a David la vida, le cambió la historia a Israel. Porque apareció ese rey, Salomón, que fue el que construyó el templo, hizo una cosa grande. Sabemos que después el final de Salomón no fue el de los más felices en realidad, fue bastante negativo. Pero esta es la gracia de Dios, esto es lo que no entendemos de Dios. Esta es la gracia, es el favor inmerecido. Por eso Dios mandó a su Hijo, ¿sí? Porque y murió a Él por nosotros. Y no la entendemos. ¿Qué quiere que diga? No la entendemos a esa. No nos cabe en la cabeza el amor que Dios nos tiene a nosotros, la gracia de Dios que nos quiere salvar. Pero siempre recordemos que también está la justicia de Dios. O sea, aquellos que no aceptan esto, entonces la Biblia es muy clara en cuanto al destino final, como dice aquí, ir al infierno,
de estos que no cumplen con estas cuestiones es realmente un futuro espantoso y nada elogiable para aquellos que quieren seguir su vida sin atender a Dios. Jesús entonces remata esta parte con una exageración que hubiera tenido que ver. Hubiera venido bien en estos dos ejemplos que hemos visto y de paso a nosotros también. No digo que nos cortemos la mano, el pie, sacar el ojo, no, por supuesto, pero sacar nuestra vista de esas cosas, quitar nuestra mano de estas cosas y no andar en estas cosas para que realmente nos vaya bien, como dice la palabra de Dios. La de tuerto, manco y cojo, porque la cuestión no es menor. Y esta frase que con la cual vamos redondeando nuestro mensaje, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, no te queda otra. La paga es la muerte. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando falleció nuestro padre, hace unos cuantos años atrás, fue la primera muerte en la familia, porque éramos los 4 nomás, mis padres, mi hermano James y yo. Y nunca había muerto nadie así de ese grupo íntimo. Y los parientes estaban todos en Europa. Pero cuando él falleció, fue un golpe impresionante. Y este versículo fue el que me vino a la mente. La paga del pecado es la muerte. O sea, era creyente él, por supuesto, había sido salvo, pero todos tenemos que pasar por la muerte, salvo que venga el Señor antes. Y es porque pagamos el pecado. Ese es el precio del pecado. Y entonces vamos a la otra parte que es buenísima de Romanos. Gracias, apóstol Pablo, por darnos esto. Más el don de Dios, o sea, el regalo de Dios. Este es el pago, el sueldo, y lo otro es el regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa esperanza que tenemos. Y ojalá sea la tuya también, que al escuchar estas palabras, al escuchar la palabra de Dios en tu corazón, realmente puedas aceptar al Señor Jesucristo. Y vamos a la última. 3 pasos para arriba. Habíamos visto los 3 pasos para abajo, ¿no es cierto? Ahora vamos 3 pasos para arriba. Ver, que era la primera. Y aquí está el ciego que dice, una cosa sé, porque él recibe la vista y claro, los fariseos, y eso, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién? Y no sé, dice, yo no sé quién fue, no lo conozco, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, nos quita la venda de los ojos, permite ver, nos permite a nosotros ver otra cosa, y cuán importante es ver esa otra cosa que Dios quiere. Pero vamos un paso más. Desear. ¿Pero qué desear? Desear, dice Pedro, la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Desear la lectura de la palabra de Dios. Inclusive dicen primero los más chicos, los bebés necesitan leche. Después los otros hay que comer un poco de fiambre, algo más sustancioso, más sustanciosa, pero hay que desearla, desear así, con ganas, podríamos decir, la palabra de Dios, que realmente la trabajemos, la miremos, la estudiemos, la apliquemos a nuestra vida. Desear, sí, desear la palabra de Dios. Vamos a la última. Lograr. ¿Qué logramos? Y entonces Pablo nos dice aquí estas frases geniales. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o logrado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Voy al premio supremo del llamado del Señor Jesucristo, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. A ver, si Pablo aquí admite que no llegó, no haberlo alcanzado, cuánto menos nosotros. Nos cuesta alcanzarlo, por supuesto. Seguimos a Pablo en esto y decimos, pero sí, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La figura es un corredor aquí, que había muchos ahí en los Juegos Olímpicos y Pablo ciertamente los presenciaba. Extendiéndome hacia adelante. Termino entonces, queridos hermanos y amigos, con esta hermosa expresión, extendiéndome a lo que está delante, para que podamos seguir entonces estos consejos y estas hermosas verdades que Jesús enseñó
en aquel monte, junto con sus discípulos. Hasta la próxima, gracias. Esto ha sido todo por hoy, pero el próximo jueves tendremos nuevamente otra transmisión de esta serie bíblica del Sermón del Monte, la cual usted podrá escuchar y ver a esta hora y por este mismo canal. Recuerde, todos los jueves a las 7:30 de la noche por la Iglesia Centro Ágape aquí en YouTube. Estamos transmitiendo series bíblicas y esta vez estamos con el Sermón del Monte. Te deseamos un excelente fin de semana, que el Señor te bendiga muchísimo y que tengas una feliz noche. Muchas gracias y un abrazo para todos. Chao. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Un manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó.